tienen pueblos prácticamente pegados. Este es prácticamente... Bueno, vamos para Jajarsin, prácticamente todo el bus llega hasta aquí. Como es un bus relativamente muy grande, no puede dar la vuelta allá, entonces van a dejar, va a dar la, se queda aquí y nos vamos caminando aproximadamente 500 metros son. Bueno, y lo que decíamos, si en los otros monasterios estaban pegados los pueblos, este realmente queda es prácticamente afuera, en un bosque, dentro de un bosque. Este es supuestamente el monasterio de Jajarsin. Tres iglesias, Santa Madre de Dios, San Gregorio y San Esteban. Bueno, estamos en el monasterio de Jajarsin, sí. Y vamos a entrar por el comedor, que es la parte cuando uno sale por aquí, que viene caminando, va bajando por aquí, y lo primero que se encuentra es el comedor, Jajarsin. Bueno. Y la iglesia principal es esta de acá. Entonces lo que quería decir es que en general en muchos sitios nosotros lo llamamos monasterio por la causa de que primero hay más de una iglesia, no solamente una iglesia sino más de una iglesia, y además es como un complejo monástico de diferentes construcciones que se encuentra en el mismo sitio. Entonces este monasterio fue la orden también de la dinastía Bagratid, que eran como pertenecía durante un tiempo a esta dinastía, que eran los reyes de Armenia. Entonces nosotros en el territorio de Armenia hemos tenido en Armenia histórica 4 reinos que eran reinos armenios, y la última era la dinastía Bagratid, que eran los reyes de Armenia empezando del siglo IX, al inicio del siglo IX, hasta el siglo XI, cuando se cayó el reino por la causa de las invasiones de los turcos seleucitas. Entonces, esta época, especialmente del IX al XI, fue una época maravillosa para el desarrollo de arte, de arquitectura, como de la segunda manera, por la causa de que antes de eso tuvimos la invasión de los árabes, y Armenia era una parte del califato árabe. Y entonces esta época fue muy importante para el desarrollo. Y aquí al lado de la iglesia principal, después a la iglesia más antigua, lo que se ve a la derecha, al lado derecha hay una capilla pequeña donde se encuentran tumbas, piedras de las tumbas, donde están enterrados 2 príncipes de la dinastía Bagratid. Entonces 2 de estos príncipes, que eran Sambat y Gurgen, están enterrados allá. Entonces todo el terreno pertenecía a los reyes, y cada territorio después también ha tenido su príncipe o su principado con los condes. Ahora empezamos por el comedor. Ahí hay unas tumbas que son de los príncipes, que vamos a comenzar por el comedor, como le digo yo, dentro, no por aquí, el comedor. Alrededor no comía junto con la gente por la causa de que podía contaminar al resto del grupo, al resto de los monjes. Por eso la persona enferma comía separadamente y el resto comía junto en el mismo sitio. Aquí pueden ver las fotos antes de las restauraciones y después de las restauraciones como tuvimos. Este monasterio es un monasterio del siglo XI hasta el siglo XIII. Mayoría de las construcciones son del siglo XIII, lo que vemos, este comedor, la iglesia principal con su atrio, pero la iglesia más antigua del conjunto de del monasterio es la iglesia de San Gregorio, que es la de la derecha, lo que mostré primero, que era una construcción del siglo X a XI. Así que fue construida durante esa época. Entonces, aquí nosotros tenemos las fotos de las destrucciones que tenemos así de esta manera. Es tragaluz, se llama, o claraboya, en diferentes idiomas dicen de diferente manera. Esta forma de hacer el techo, en armenio decimos Hazar Hashem, es una construcción civil. Entonces, arquitectura civil también entró en arquitectura religiosa, y este tipo de techos hacían primero en la casa lo hacían para proteger dentro de la casa del viento, porque si ponían las ventanas a las paredes, el viento entraba y pasaba por toda la casa para tener la luz. Por eso hacían un tragaluz arriba, de aquí tenían la luz, y fuera, digamos así, de las paredes no tenían mucho viento llegando. Además, en las casas, siempre en el centro de la casa, estaba el horno. Y el horno en Armenia es dentro del suelo. Entonces, en el centro de la casa lo hacían, porque como en el horno preparan pan
que simboliza el cuerpo de Jesucristo, por eso siempre estaba en el centro de la casa. Y para sacar el humo de dentro, hacían el tragaluz justo encima de la parte del horno. Así que salía y de arriba se notaba si la casa hay mucha gente viviendo allá, si están preparando la comida o no, porque antes utilizaban estos hornos también para preparar la comida. Entonces, en los siglos medievales, ya más, digamos así, llegando más al lado de Renaissance de la época, mucha construcción así pasó. La arquitectura civil entró justo a la arquitectura religiosa. Así que esta es la parte... Bueno, estábamos en el comedor, este es el patriarca que asiste en este momento, que es el patriarca que asiste ahora. Bueno, este es el comedor y eran dos partes, ¿no? Esta parte de aquí, que viene de aquí para allá, y de la columna hacia allá. Observe que el monasterio prácticamente está a orillas de puro bosque, un bosque. Entramos por la primera parte, que es esta, y es la parte donde está el comedor, y salimos hacia allá. Venimos por aquí y encontramos la primera iglesia. Esta es la primera que vamos a entrar, que es la de San Gregorio, esta es la iluminada, es la primera que se encuentra de este lado, y esta es la iglesia. Esta sí es iglesia porque mira que tiene... Entonces esta reina georgiana del siglo XII tenía relaciones con la dinastía armenia, no reyes oficiales, pero parecía que como eran los reyes de Armenia, pero verdaderamente no eran reyes, eran solo... Sí. Cuando les historiador les preguntó por qué no quiere ser rey, él dijo que como nosotros con nuestro ejército podemos, digamos, controlar el terreno del norte, pero... Se sube por aquí, esta es una especie de nartes. Nosotros no podemos hacer lo mismo y no podemos siempre estar en la lucha con otros condes, porque otros también pueden tener los deseos de hacerse los reyes. Dentro tenemos la iglesia de San Gregorio, que es una construcción chiquita, pequeñita, cruciforme de dentro, con sacristías en los 4 rincones de la iglesia. Y aquí nosotros tenemos la parte de nuestro nártex, el atrio. Entonces ya había dicho que el atrio servía de la manera muy interesante. Primero, para dar más espacio a la iglesia, porque teniendo una iglesia pequeña y una comunidad grande, no todo el mundo podía caber dentro para la misa. Además, en la misa armenia hay una parte, cuando están, en general en la misa católica, cuando están repartiendo o dando los saludos de Jesucristo, y entonces hasta esta parte la gente aún no bautizada puede participar, pero ya cuando están pasando el beso y el saludo de Jesucristo y después ya la gente tiene que recibir la comunión, la gente no bautizada no podía participar. Entonces el nártex servía de esta manera también. El sacerdote, cuando llegaba a esa época, decía: los quienes no son bautizados, que salgan a nártex. Entonces los quienes eran bautizados estaban dentro de la iglesia para recibir después la comunión. Así que este territorio también servía de esa manera. Y aparte para el coro que cantaba, porque nuestra misa es también con el canto, así que necesitaban también más espacio para cantar. En los rincones, aquí también se pueden notar unos ornamentos interesantes. Algunos historiadores explican que aquí, miren, hay ornamentos, como la iglesia misma. Este es el altar mayor, la puerta se abre por la parte occidental, esta parte va a la parte oriental. Y tiene sacristías a este lado y a este lado. Bueno, puerta en el occidental y la cabeza en el oriente. Ahora, ¿por qué en la oriental? Porque la luz viene por el oriente. La luz viene por el oriente, entonces viene por la cabeza. La luz viene por la cabeza, por el oriente. Bueno. Además, en la misa tenemos la parte cuando el sacerdote con toda la gente encima del altar bajan. Ellos en las iglesias, prácticamente en la propia iglesia, porque este es el nardes, esta parte de aquí es el nardes,
El Nardes prácticamente, la propia iglesia prácticamente tiene el altar, recuerde que las puertas se hacen en el occidente, hacen la puerta en el occidente y la cabeza la hacen en el oriente, prácticamente así funcionan también todos los católicos. Cuando es una iglesia muy antigua funciona así, uno para saber el oriente es donde está la cabeza, por donde entra la luz, por donde llega la luz, y esa es la que vamos a ver nosotros ahora. ¿Ve? Esa es la forma de y en los otros días tiene sacristía, ella la maneja como sacristías. Vamos a ir a una parte prácticamente que está muy destruida, que es el Nardes, supuestamente el Nardes de la iglesia de la Santa María, de la Madre de Dios, que este Nardes es un Nardes destruido, ¿no? Bueno, este es el Nardes, un Nardes destruido prácticamente de la iglesia de la Santa Madre de Dios, que es esta iglesia Santa Madre de Dios. Como pueden observar, el Nardes se cayó por el terremoto, no lo han reconstruido. ¿Por qué sabe que este es un Nardes? Simplemente porque no hay nada. Ahora entramos a la iglesia propiamente dicha, que es allá. En muchos sitios, este del terremoto se destruyó el Nardes, solamente las columnas como tenía la construcción, si no dejaron así como era, no tocaron mucho para no cambiar el estilo. Aquí en esta iglesia ya tenemos otro estilo de arquitectura que se llama la cúpula central, arquitectura con la cúpula central. Entonces pueden ver que no es lo mismo como en otras partes, que la sacristía solo tenemos de dos lados dentro del altar, entonces se puede ir a la sacristía solo del altar y no tiene las puertas aquí en general que tienen las rectangulares cruciformes de dentro. Así que este es otro tipo de arquitectura. Y la iglesia, lo que no pudimos visitar en Goshabank, que estaba cerrada, también tiene esta arquitectura con la cúpula central. Y abajo había un sitio así secreto, como una habitación. En general hay que siempre prestar atención que primero muchas iglesias, especialmente las más antiguas, fueran construidas encima de los templos paganos, porque para marcar el cambio de la religión, y además en muchos sitios teníamos que tener sitios secretos para guardar a la gente durante los ataques y guardar las cosas más valiosas como las reliquias y las Biblias con los manuscritos. Y ahí está el pilar bautismal. Después voy a contar sobre el bautismo, ¿okay? Bautismo, boda, otras ceremonias religiosas que tenemos, voy a contar al camino. Así. Esta es la iglesia de Santa María. Voy a explicar de dónde llegó el nombre Hagatzin, porque casi cada monasterio tiene una leyenda. Estos son los cascabeles que utilizan para la ceremonia religiosa y siempre tiene la forma redondita y las bolitas colgados de los dos lados. Sí, es como un báculo, pero a la derecha del báculo mismo. Entonces estos cascabeles durante la misa giran, dan las vueltitas, y entonces las bolitas se van y vuelven tocando el círculo del centro, y así viene un sonido muy original. Y dicen que así para sentir que los ángeles están con nosotros, que este es el sonido de las alas de los ángeles. Así que los cascabeles se utilizan de esta manera. Y saliendo... Es una estructura realmente diferente a la otra. Aquí tenemos prácticamente el altar y sobre el altar están las dos sacristías. Una sacristía acá y otra sacristía aquí. Mira la sacristía que es esta habitacioncita. En las otras tenía una habitacioncita aquí, por decirlo, aquí al frente y al otro lado, y serían las sacristías. Bueno, estamos en la iglesia de la Virgen María, la Santa Madre de Dios. Central, la puerta más importante y central es de la parte occidental, y al frente de la puerta central la gente queda iluminada. Por esa causa la orientación de la iglesia es como oriente-occidente. Y de la parte del norte y del sur también podíamos tener las puertas, pero... Esta es la iglesia que estamos diciendo de la Santa Madre de Dios, o sea, simplemente le dicen la Virgen María, pero yo a veces la manejo como la manejan ellos. Santa Madre de Dios está en la que está destruida. Y acá no. Bueno, historia, entramos por allí. Comedor. La iglesia de San Gregorio, iglesia de San Gregorio, iglesia de San Gregorio. San Gregorio, que es la de acá. Esta de aquí, este Nardes de aquí se cayó, que es la parte que viene aquí. Y la de Santa Madre de Dios, que es la de aquí. Santa Madre de Dios, San Gregorio. Y seguimos hacia adelante, ¿no? Recuerde, el altar está en la parte oriental, porque ahí entra la luz, tal como lo hemos dicho originalmente. Esteban, que es una miniatura San Esteban, que es una miniatura de San Gregorio. Y esta es la de San Esteban, que es una miniatura igualita a la otra, pero más reducida. Bueno,
Entonces la Santa María y San Esteban aquí, detrás de la de San Gregorio, atrás. Tiene un águila en la iglesia. Según la leyenda. Estaban aquí en esta parte del monasterio de Hagartzin y notaron que una águila estaba volando encima de la cúpula de la iglesia. Y ellos dijeron, parece que el Espíritu Santo en el cuerpo de águila está volando por aquí, y dijeron, este es un Hage Artzvi, que significa juego de águila, y así Hage Artzvi se convirtió en Hagartzin, porque la letra H y H muchas veces se quedaron así cambiándose durante los siglos, así que el nombre del monasterio significa el juego de águila. Viene así la leyenda de dónde sacaron este nombre, pero cuando Gagik el III, el rey de Armenia, ordenó la construcción de la iglesia, del monasterio, de la primera iglesia, que después otras construcciones se hicieron después, él dijo que el bosque de Hagartzin es como un anillo, y yo, haber construido la iglesia, he puesto la piedra. Así que como él se refería a la iglesia. Y ahora sobre el árbol que notaron, me parece todos, a la izquierda que está, este fue también un árbol bastante antiguo, era árbol de nueces, y hacía años y años que el tronco estaba así abierto, pero todavía la parte de arriba crecía y daba las hojas, nueces no tanto, sino las hojas, que se notaba el color verde y todo. Y este agujero siempre había, entonces la gente aquí pensaba que teniendo un sueño, digamos así, con el deseo en la mente, pasando por el agujero aquí, el sueño, el deseo iba a realizarse. Entonces mucha gente cuando venían a la iglesia, primero venían a este árbol que a la iglesia propia. Entonces a la gente no le encantaba, especialmente a los religiosos, la superstición que la gente cree, porque esta es una cosa contra la iglesia. Y entonces dicen que de un relámpago el árbol se cayó, como se cortó la parte de arriba y se quedó así quemado, pero siempre estaba así abierto. Entonces ahora por aquí la gente, por el agujero que tenemos por allá, pasan así por este agujerito y piensan que así su deseo va a realizarse. Así que este es sobre nuestro monasterio de Hagartzin. Bueno, este es el árbol de nueces, que es el mismo nogal. Cuando ella habla del árbol de nueces, siempre estamos hablando de nogales. En la parte occidental, que está la iglesia principal, simplemente, generalmente hay una estructura aquí, un dibujo que representa quiénes fundaron la iglesia, o por qué es el nombre de la iglesia, o algo representativo de la iglesia. Aquí está haciendo relación simplemente al nombre de la iglesia, al nombre de que es juego de águila. Juego de águila es como jugar un águila, porque fue lo que encontraron en el aire. Hace relación a esto. Y cuando, repito, y cuando hablan de nueces, es el mismo nogal. Vamos al cuento, entramos por aquí caminando, entramos por aquí, el comedor que es este, el comedor que es este. Bueno, seguimos aquí. Esta es la iglesia más importante, por la más grande, se ve que es la más grande, la Santa María, Nuestra Señora, Santa Madre de Dios, de la Santa Madre de Dios, que es la Virgen María, que es esta. El Nardes prácticamente se cayó, que es el que está aquí, y se entra aquí, el Nardes se cayó y entra uno directamente en la iglesia. Es una estructura un poquito diferente a las otras, como hemos visto. Esta es la iglesia de San Gregorio, que es la que estamos viendo nosotros. Esta es la iglesia de San Gregorio, Si seguimos derecho, que es lo que quiero caminar, entonces podemos ver la iglesia de San Esteban, que es la que queda al lado derecho. La iglesia de San Esteban, que sería la iglesia de San Esteban, que sería esta la iglesia de San Esteban, que es esta la iglesia de San Esteban, la iglesia de San Esteban. Aquí hay un nogal, que es un árbol de nueces, un nogal, que es este de aquí. Esta es la iglesia de San Esteban. Aquí al fondo, ¿no? San Esteban, que es este. San Esteban, bueno. Y si miramos la espalda, prácticamente este es el nogal. Y aquí hablan
sobre la pared oriental, de la iglesia de la Madre de Dios Santa María, se encuentra la leyenda porque el nombre, y que significa juego de águilas. Bueno, este es el lugar que la gente dice que puede pasar para que le den. Volviendo, esa es más o menos la historia de aquí del convento. Queda totalmente en una parte boscosa.